Hola amigos, es para mí un gusto estar aquí con ustedes en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y el día de hoy tenemos a Edgar Ramírez aquí con nosotros. Bienvenido Edgar, muchas Muchísimas gracias por gracias. estar aquí. Gracias, Cris. Y lo voy a presentar. Edgar es experto en negocios y redes de contacto con más de 14 años como director ejecutivo en BNI, la red de negocios más grande del mundo. Su liderazgo ha impactado a más de 700 empresarios, transformando su forma de hacer negocios, con la filosofía Givers Gain. Además, es abogado especialista en propiedad intelectual y CEO de TM Lead and Branding, ayudando a emprendedores a convertir sus activos intangibles en ventajas competitivas. Como socio director de Will Latam, lidera una comunidad jurídica global que democratiza el acceso a servicios legales de calidad. También es autor del libro Entrepreneurship y conferencista internacional. Un verdadero líder del networking y el crecimiento empresarial. Gracias, Edgar, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Cris, y gracias a tu audiencia. Oye, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar en el mundo del networking? Mira, qué pregunta más interesante porque en principio, cuando yo me involucro en el mundo del networking, el networking profesional, yo venía ya haciéndolo como muchos otros de manera convencional, de manera circunstancial, siempre tratando de buscar nuevas oportunidades, tratando de crecer. Estás en constante uso de tus relaciones. El tema es que lo hacemos de una manera muy amateur, ¿no? Y seguramente tú también, Cris, y todos nuestros amigos empresarios y emprendedores van constantemente a invitaciones de eventos empresariales con la expectativa de encontrar personas interesantes con quien poder generar vínculos comerciales o profesionales fuertes, y constantemente nos sumergimos en frustraciones porque inviertes tiempo, inviertes dinero, la cuota y sobre todo la expectativa de que el mundo está abierto para generar oportunidades y la realidad de las cosas es que no es así. Entonces, cuando yo me encuentro en esta necesidad de emprender mi propio negocio, ya te contaré por qué, empiezo a buscar muchas de estas oportunidades y la respuesta siempre era la misma, siempre era la misma. Mucha aparente disposición, muchas personas queriendo conectar, pero más bien con la intención de construir una base de datos en donde te pudieran retacar de mensajes o en donde te pudieran incluir en una lista de promoción y en donde ellos te pudieran vender, ¿no? Todavía hoy en día tú vas a este tipo de eventos y regresas con un bonche de tarjetas de presentación que después quieres darle seguimiento y no hay ninguna respuesta, no hay un canal de comunicación abierto. Al contrario, se utilizan para estrategias de ventas convencionales, de ventas masivas, ¿no? Y bueno, pues eso más bien no sigue el enfoque de un networking, sino que es una estrategia de ventas convencional, casi casi canvaseo, en donde tú recabas información de las demás personas, las integras a una base de datos y después explotas esa base de datos, lo cual hace que tu expectativa de generar vínculos, de interactuar con otras personas con una misma intención, en realidad solamente sea una expectativa de tu lado que no encuentra pues un interlocutor con un canal abierto. Y entonces así es como, gracias a uno de mis clientes, que me invita a la primera oportunidad de networking profesional que tuve como emprendedor, fue hace 15 años, y me invita Marco Antonio Manacero, a quien le mando nuevamente un saludo, siempre le agradezco por la oportunidad, me invita a participar en un capítulo de BNI, el primer capítulo de BNI en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y bueno, el enfoque cambia totalmente a partir de que me involucro en un entorno de networking profesional. Oye, ¿y eso cómo impactó en tu negocio? Pues si no hubiera tenido un impacto brutal en mi negocio, probablemente no estaría en donde estoy el día de hoy.
Lo que te puedo decir así a grosso modo es que cuando a mí me invita Marco Manacero a conocer BNI, yo tenía escasos 3 clientes. Hoy tengo más de 700 clientes. En ese entonces mis clientes se limitaban a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hoy tengo clientes en todo el país y tengo clientes en todos los continentes. Ok, ¿y qué fue lo que tú aprendiste en cuanto a la metodología para poder llegar a este número? El networking que practicamos en BNI es muy específico. O sea, BNI, Business Network International, es la organización más profesional de networking que hay en el mundo. Pero saliéndome un poquito de eso, lo que te puedo compartir es que lo primero que hay que hacer es cambiar el enfoque. La palabra networking se ha prostituido, se ha mal utilizado, se ha generalizado prácticamente con esta ambición y con esta aspiración que tiene el empresario, el emprendedor principalmente, o el empresario pyme, de generar muchos contactos, ¿no? Le damos mucho valor a la generación de muchos contactos, pero no nos enfocamos al proceso y a la forma en la que generamos esos contactos. No se trata de generar contactos, se trata de generar relaciones, vínculos significativos. Y la palabra significativa, otra vez, tiene mucho que ver. Tiene que ver con que identifiques que el networking es un elemento estratégico para el desarrollo de tu negocio. Y por lo tanto, significativo quiere decir que tú tienes que tomarlo en serio. Tienes que identificar que si tú vas a hacer networking, si tú vas a ir a un evento, si vas a invertir con un propósito de generar relaciones, de aumentar tu esfera de contactos, tienes que tener claridad en a qué vas, a dónde vas, con quién vas, para qué vas, con qué vas a ofrecer tú, qué tienes que aportar tú a ese entorno, ¿no? Para que entonces puedas siquiera generar la expectativa de merecer algo de vuelta. Hay un concepto que se lo aprendí al fundador de BNI, el doctor Ivan Meisner, que se llama Networking Disconnect, el desconecte del networking. Y ese es el principal error que comete todo aquel individuo que quiere hacer networking y que se lleva una cubetada de agua fría. Y es que cuando tú vas a un evento de networking, resulta que la mayoría de las personas van con un enfoque de vendedor, con un enfoque comercial, con un enfoque transaccional y no con un enfoque relacional. Primer error. Siempre queremos vender, vender, vender. Pero ¿qué crees, Cris? ¿Cuándo vas tú con un enfoque de comprar? ¿Cuándo vas con un enfoque de dejarte vender? ¿Y cuándo vas con un enfoque de conectar? Entonces, desde ahí, el principal error es que todos vamos desenfocados. Y cuando tú ves a dos personas que se encuentran en un mismo lugar, pero ambos tienen un enfoque de vendedor, ¿qué pasa? ¿No? Chocan con pared ambos. Y entonces no hay forma de construir un vínculo. No hay forma ni siquiera de generar algún tipo de expectativa que después te genere un interés de contestarle el teléfono a esa persona. Claro. Fíjate que a mí me parece súper interesante porque sí es ganar dando y me consta, yo cuando terminé la carrera, pues justamente tenía en mi mente esta situación de ganar, ganar, ¿no? Que es justamente aportarle algo de valor a cualquier persona que vayas a ayudar, a cualquier empresario. Porque bueno, evidentemente, yo la verdad empecé queriendo ayudar a todos y luego me enfoqué en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque las necesidades obviamente eran muchísimo más controlables. En mi caso, bueno, yo estudié ingeniería en sistemas. Entonces, no es lo mismo tratar a un usuario de casa que a un usuario empresarial. Entonces, yo buscaba más orden, ¿no? Pero el hecho de aportar este gana-gana me hizo darme cuenta que las relaciones las quería a muy largo plazo. Entonces, creo que lo primero que ganamos es poder estar como en este lugar de confianza, donde poco a poco nos vamos conociendo y también vamos buscando cómo aportarle valor. ¿Tú qué experiencias has tenido así que nos puedas compartir? Regreso al punto del cambio de enfoque
Y algo todavía más importante, el cambio de mentalidad, ¿no? Y esto sin ganas de ofender a nadie, pero el ser humano tiene un proceso evolutivo, ¿no? Incluso desde el punto de vista racional y espiritual. Si tú te das cuenta, y esto es una opinión que después podemos hacer un programa al respecto, uno de los principales motivos por los que nos encontramos en una crisis humana en este momento es porque estamos normalizando los actos de abuso, ¿no? No nos damos cuenta, y a eso me refiero con la palabra normalizar. Claro. No hay una sola persona que yo conozca que no haya normalizado ya un acto de abuso. Como por ejemplo el mexicano no saber decir que no, ¿no? O no querer decir que no para no perder una oportunidad, ¿no? O por ejemplo el regateo. ¿Te has puesto a pensar que el regateo es un acto de abuso? Claro que sí. ¿No? Hay una cantidad impresionante de actos de abuso que asumimos en nuestra conducta diaria como parte convencional del relacionamiento humano y ahí se pierde muchísimo valor, ¿no? Y esas son las relaciones de ganar-perder. Y después nos han enseñado mucho en los entornos productivos que la mejor forma de vincularnos es el ganar-ganar, donde todos ganamos. Y estoy de acuerdo, ¿no? Eso por lo menos debería de ser el parámetro mínimo indispensable cuando tú te sientas con otra persona a construir una relación significativa, que tenga significado, que tenga productividad, utilidad para ambas personas. Ahí ya no hay abuso, sino que hay intercambio. Ahora, hablamos, en BNI tenemos una filosofía mucho más evolucionada desde mi punto de vista en cuanto al significado de las relaciones personales, ¿sí? Pasamos de la regla de oro a la regla de platino, tratar a los demás como quisieran ser tratados, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, a trata a los demás como les gustaría a ellos ser tratados. Y en ese mismo sentido pasamos del ganar-ganar al ganar dando, en donde tú te haces disponible primero a ayudar a los demás, a generar un interés legítimo por verte crecer, por ayudarte, por poner mis recursos en tu beneficio, bajo la convicción absoluta de que cuando yo haga eso por ti, tú querrás hacer algo de regreso por mí, ¿no? Entonces, a muchas personas esto les genera una distorsión mental durísima. ¿Por qué? Pues porque eso no es posible. De hecho, por eso a BNI de repente nos confunden como una secta, ¿no? O un culto religioso. Porque esta forma de pensar y de colaborar y de vincularse bajo la disposición absoluta de primero ayudar, en el mundo de los negocios sería de tontos, ¿no? Sería como ponerte de tapete para que todos los demás, ¿no? se te pisoteen y se crezcan a partir de ti. Pero en BNI, como fundamento de la construcción de relaciones significativas y de un networking profesional, precisamente eso es lo primero que enseñamos, a cambiar el enfoque, ¿no? A considerar que estamos construyendo una red de personas positivas con un enfoque proactivo, creciente y recíproco, solidario, ayudándonos unos a otros a crecer. Y para que eso suceda, estratégica, pero aún así éticamente, es mucho más poderoso que yo baje la guardia primero. Para bajar tu guardia, primero me tengo que vulnerar yo. Para que tú te hagas disponible a compartir tus recursos conmigo, primero tengo que demostrarte yo mi disposición de compartir contigo. A diferencia de un vendedor, ¿no? Que inmediatamente va a lo que va, ¿no? Duro y a la cabeza. En cambio, un networker profesional primero busca el vínculo. Primero busca mostrarte que estoy interesado en conocerte a ti, persona, para construir un vínculo. Y una vez que hayamos construido un vínculo, entonces se abre un canal de comunicación, ¿no? Que es bidireccional. Sí, no claro. Sí. O sea, el permitir este espacio, ¿no? Donde finalmente es, justamente me decías, ¿no? Oye, platícame más de ti,
O sea, al final del día no nada más es, bueno, ya vine, ya me hiciste unas preguntas, ya me voy. Y el networking así funciona, ¿no? Yo también tengo las experiencias haciendo unos a unos en BNI. Y bueno, me encanta por el hecho justamente de que conectamos como personas y no estamos llegando así como, oye, mira, ¿cuántos quieres, no? Y te pongo aquí tu pedido y ya te lo mando, como si compráramos en Amazon. O sea, sí hay una gran desconexión humana, lo entiendo, me queda muy claro. Me parece que el networking lo que hace es conectar personas con personas y eso es lo que más me encanta, porque es compartir las experiencias. Al final del día, si tú haces lo que te apasiona, obviamente vas a poder crecer en todas las posibilidades y te vas a poder expandir como tú lo has hecho y como nos lo has pues demostrado en estos eventos donde yo te he visto, ¿no? Y por eso igual, pues la intención de que vinieras aquí con nosotros a compartir tu experiencia y todo lo que has hecho en este trayecto. ¿Qué consejos les darías a todos nuestros amigos empresarios para que empiecen a hacer networking de calidad y este relacionamiento más humano con su ¿Quieres entorno? que responda esa pregunta desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista comercial? Porque, Desde el punto de vista filosófico, por ¿sí? favor. Cuando me invitaste a esta entrevista, me encantó pues una sincronía que encuentro yo en el camino, ¿no? Y algo que a mí me hizo involucrarme con BNI como organización es el propósito de nuestra organización. Somos una organización global, muy pocas personas conocen el impacto que tiene BNI alrededor del mundo, pero somos una organización de 380,000 empresarios alrededor del mundo, todos enfocados bajo la misma visión: cambiar la forma en que el mundo hace negocios, ¿no? Y entonces cuando vi Change TV dije, mira, qué interesante que hay desde diferentes aspectos un mensaje importante que propone el cambio en la forma en la que estamos haciendo las cosas, la forma en la que estamos haciendo negocios, la forma en la que estamos vinculándonos, relacionándonos, y ahí es donde yo encuentro una sincronía muy interesante con este proyecto. Y eso es lo que a mí me motivó a convertirme en un líder del networking estratégico de negocios y en un líder de BNI. El cambio de mentalidad. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que yo pretendo recibirle de los demás sin estar dispuesto a aportar nada. ¿Por qué alguien tendría que dedicarme un segundo de su tiempo si claramente pudiera ver a través de mí, ¿no?, e identificar mis intenciones y ver que mis intenciones es solamente sacar provecho de esa persona? Y a eso me refería yo hace un momento, ¿no? Y regreso un poquito al punto. Estamos acostumbrados que solamente en organizaciones benéficas o en organizaciones religiosas es en donde se exacerba, en donde se multiplica y de donde se fomenta la buena voluntad, ¿no?, la actitud de servicio, el ayudarnos unos a otros. ¿Por qué no le quitamos ese halo de religiosidad y de divinidad a algo que debería de ser una conducta naturalmente humana? Un valor. Un valor. Si supiéramos tan siquiera identificar que ayudarnos unos a otros, servirnos a unos a otros, es el pilar fundamental de la construcción social, del tejido social, y si tú lo intentaras más seguido, te darías cuenta que te conviertes en una persona más feliz. El ayudar a otra persona te genera endorfinas, te genera un estatus de satisfacción que no vas a entender hasta que lo hagas como una disciplina, ¿no? Habemos muchos que ese estado de satisfacción es mucho más valioso que el dinero, por ejemplo, ¿no? Y no tiene que serlo, pero también, y ahí es donde entra lo filosófico con lo comercial, y es justo lo que tratamos de enseñar en BNI. Si tan interesado estás en crecer tu negocio, entonces también es estratégicamente indispensable que aprendas a preocuparte por los demás, que aprendas a preocuparte por ser útil a los demás. Ya sea que lo hagas por vocación como muchos o que lo hagas por estrategia.
Pero en el momento en el que tú muestras estratégicamente un interés legítimo y desarrollas en honestidad un interés legítimo por ser útil a los demás, estás abriendo las puertas a un mundo infinito de oportunidades. Claro, claro, mira, a mí me parece que es fundamental vivir con valores, ¿no? Porque si finalmente nos movemos desde esa esencia, ya no importa en dónde estemos, porque hay algo más grande que nosotros, siendo, compartiendo. Al final, cuando nosotros tenemos un emprendimiento o tenemos pues estas ganas de crear, porque viene de crear, o sea, querer emprender algo es porque quieres crear y a lo mejor ves en el mundo muchas cosas y dices, ¿sabes qué? O sea, yo percibo que esto puede funcionar de una manera diferente. Y entonces creas algo nuevo y por eso lo pones a disposición. Entonces llegar a un networking donde finalmente puedes conocer a muchísima gente y puedes justamente ayudar a muchísima gente a entender, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista tecnológico me encanta. ¿Por qué? Pues porque para mí el proceso de transformación digital es súper importante para México, no nada más para unos cuantos empresarios, sino realmente para México y para el mundo entero, pero bueno, en nuestro país es muy importante porque son las herramientas que nos abren las puertas para poder justamente recibir empresas de otros países y poder ser proveedores y poder tener un control, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en lo que tú dices es donde el networking te hace súper poderoso si tienes un cambio de mentalidad, porque con un cambio de mentalidad hacia el trabajo en equipo, el trabajo en red, hacia compartir, entonces te da ese superpoder de la co-creación. Todos somos capaces de crear, pero todos tenemos capacidades limitadas, ¿no? Capacidad productiva limitada. Tú mejor que nadie debes de conocer ese concepto, ¿no? Hay mucho que yo quisiera hacer, pero hay solo un poco que puedo hacer de acuerdo a mis capacidades y mis talentos. Sin embargo, si empiezo a identificar que a través de la colaboración, a través de la construcción de relaciones profesionales significativas, respetuosas, tolerantes, ¿no? Y sobre todo reconociendo los talentos de otros especialistas, podemos ser imparables, podemos construir ecosistemas, ¿no? Redes productivas súper poderosas, pero para eso es indispensable ese cambio de mentalidad. Para la co-creación no hay lugar de la envidia, no hay lugar de la falta de respeto, no hay lugar para la competencia, ¿no? Para, bueno, la competencia sería sí, una pérdida para de la tiempo. rivalidad. ¿Perdón? Sería una pérdida de tiempo, ¿no? Claro. Porque lejos de crecer, o sea, la atención sería totalmente, pues, inocua, vamos a decirlo Y así. entonces ahí es en donde tú ves y te identificas que el cambio de mentalidad es indispensable. Porque si no, lo único que estás haciendo es cavar un hoyo, ¿no? En donde difícilmente vas a poder evolucionar y salir por ti mismo. Y lo comentas tú y lo comentas muy bien. O sea, sí hay un grupo de gente talentosa, porque finalmente quien se une a un networking es porque sabe que puede aportar algo y ve y reconoce el talento también de los demás. Y entonces todos empezamos a hacer como, tú lo dices como maquinaria, yo lo veo así como todos bracitos, o esta súper colaboración, ¿no? Y de repente abrirse otros capítulos también siempre es una experiencia muy grata porque vas reconociendo más talentos, o sea, nunca se acaban. Es como llegas a otro capítulo y dices, wow, o sea, aquí también hay alguien que tuvo una súper brillante idea y esto lo hizo, por ejemplo, el otro día, ¿no? Había alguien ahí con unas mascadas personalizadas para las empresas y dices, ah, mira qué padre detalle, ¿sabes? Porque, o sea, el ser diseñador y el enfocarse en estas cuestiones, ¿no? Que de repente pareciera así como que pues, está lindo, ¿no? La prenda. Pero ya cuando lo empiezas a llevar a otro nivel, dices, ah, mira, interesante, interesante concepto. Y así siempre va uno teniendo como que un montón de experiencias que te nutren, ¿no? O sea, el conocer a alguien te nutre totalmente y te va cambiando la perspectiva. Y a eso me refiero yo con el elemento tolerancia y respeto, que es otra de los tantos valores que se han perdido en esta sociedad, ¿no? Porque siempre queremos estar por encima de otra persona.
Y en el mundo del networking, otro parámetro fundamental es entender que el otro individuo tiene tanto que aportarte y que enseñarte como tú a él, ¿no? Tú no eres mejor que nadie. No importa si tu empresa tiene más años, menos años, tienes mayor capital, menor capital. De todos los individuos hay millones de cosas que aprender. Pues sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta porque de verdad que yo también vivo la experiencia y es fascinante. Edgar, pues ha sido un placer para mí el hecho de que el día de hoy estés aquí con nosotros y no me gustaría cerrar esta cápsula sin que pues a nuestra audiencia le dieras pues 3 consejos para igual sumarse a este proyecto. Muy bien, pues el networking estratégico de negocios es una herramienta súper poderosa. Todos tenemos millones de recursos, todos somos millonarios en relaciones. El networking te enseña cómo convertir esas relaciones, sobre todo las que tienes inertes, ¿no? Inútiles, que están ahí guardadas en una base de datos o en tus redes sociales, cómo empezarlas a utilizar para que se conviertan como parte de tu red útil que puedes tarde o temprano utilizar para conectar con alguien más. Entonces a esto le llamamos capital social, ¿no? Les invito a que busquen un poquito más sobre este concepto, pero todos los empresarios somos millonarios en capital social. El networking estratégico te enseña cómo poner a trabajar ese capital social en tu beneficio. La otra que les decía es que para que el networking te funcione, tienes que cambiar el mindset, tienes que cambiar la forma de pensar de una forma transaccional, que es la que generalmente caracteriza a los vendedores, a los que quieren crecer comercialmente su negocio, a un enfoque relacional. Poner a la otra persona como parte central, ¿no? Y más importante en la relación. Esta es una parte muy difícil, ¿sí? Porque nuestro ego es enorme. Pero ¿qué tal si consideras que la otra persona es de vida o muerte, es fundamental para tu existencia? Si yo llego contigo en cualquier entorno y me interesa generar un vínculo contigo, tengo que ponerte primero a ti. Esa es la parte difícil. Y entonces, si tu existencia fuera indispensable para la mía, ¿cómo me vincularía contigo? ¿Cómo me acercaría contigo? ¿No? Y con ese ejercicio, poco a poco, vas a ir acostumbrándote a identificar la importancia estratégica del otro. Es mucho más fácil de poner tu ego atrás y poner primero a la persona con la que quieres conectar, ¿no? Yo creo que esos son 2 consejos importantes. Y no olvidar que somos entes sociales, ¿no? Y el networking es una forma de trabajar en red, eso es lo que significa el concepto, o trabajando en red. No te puedes zafar del tejido social, ¿no? Y es triste que no haya entornos en donde nos enseñen cómo reconectar y utilizar esta vinculación que ya existe de por sí en todos nuestros niveles de vinculación humana, profesional, personal, ¿no? En sociedad. No podemos identificarnos como entes desconectados. De hecho, creo que ahí es donde está justamente la arista, que bueno, espero tenerte aquí en otro programa para seguir charlando sobre esto y bueno, pues ahondar, ¿no? Porque sí es un tema, o sea, acabas de tocar así como que justamente el punto medular de los problemas sociales tan grandes que hay. Networking estratégico de negocios, es lo que hacemos en BNI, es utilizar la forma de trabajar del networking para incrementar nuestros negocios. Pero el networking lo puedes utilizar para todo, para reconstruir el tejido social, para reconectar y reconstruir tus vínculos personales, para conseguir pareja, ¿no? Prácticamente puedes conseguir lo que te propongas si aprendes a trabajar tu red. Ok. Edgar, y dinos cuáles son tus redes, ¿dónde podemos encontrarte? Con muchísimo gusto, yo soy Edgar Ramírez, me pueden encontrar como Edgar Ramírez en Facebook, también Edgar Ramírez en LinkedIn,
y también edgar.networks en Instagram. Y también tengo una página personal en donde pueden encontrar todos estos vínculos, que es edgarramirez.networks, así como tal. Ok, muy bien. Y a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Sebarea o en www.dimtel.com.mx. Pues ha sido un placer estar aquí con el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Edgar, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Cris.